movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Karina, buen día. Buenos días a la audiencia, muchas gracias por este llamado y gracias por siempre tenernos en cuenta en los momentos en donde en la opinión pública se plantean estas cuestiones bien importantes y son de profundo estudio por parte nuestra a los efectos de entender un poco para dónde va y hacia dónde se dirige esta reforma de la seguridad social. Bien, Karina, ¿qué impresión te deja esta? Bueno, no puede sorprender, pero lo que manifiestan cada uno de estas personalidades de nuestro país, que más o menos lo tenemos muy claro, todo el mundo, lo que piensan ellos. Lo que me llama poderosamente la atención es que no reparen siquiera en las encuestas que hablan de una gran mayoría de la población que se opone a este tema que ellos insisten, ¿no? Sí, mira, la verdad que sí, nos sorprende, pero sí es algo que no deja de entristecer a esta comisión, porque si bien uno respeta muchísimo lo que es la formación y la idoneidad técnica desde la que se manifiestan y en el punto en el que ellos se paran, hay que también tener en cuenta que siempre apuntan al término desigualdad, equidad, injusticia, todas esas palabras que utilizan, que parece que estuvieran defendiendo a alguien, y en realidad con ese sistemático ataque al sistema actual, lo que están haciendo es logrando la división entre los pares, ¿verdad? Entre la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué digo esto? Lamentablemente me he encontrado en algunas clases de facultad con algún compañero de alguna materia. Yo no estudio para recibirme nunca, estudio porque me interesa saber más del enfoque constitucional y de leyes y económico, porque estudio en dos facultades diferentes, hago alguna materia que me interesa solamente para entender un poco cómo funciona el mundo técnico. No me interesa obtener nunca un título, porque yo soy empleada del BPS y a mí me parece que desde el lugar en el que estoy y como sindicalista debo estar más formada a la hora de poder emitir una opinión. Por tanto, pararse en un lugar de personas que dicen que otras se aprovechan del aporte de los más vulnerables porque terminan aportando muchísimo menos de lo que reciben, es por lo menos indignante cuando lo está diciendo gente que a la edad que tienen aún siguen percibiendo ingresos que provienen del Estado, en su gran mayoría, y no van a tener solamente una pasividad, sino más de una, lo cual nosotros también sabemos que eso les levanta el tope de algunas pasividades, y entonces su calidad de vida nunca va a ser inferior a la que ostentaron durante su vida profesional. En términos generales, Fernando Filgueiras, que fue el primero que habló, dijo cosas interesantes en el tema del contrato, que él menciona un contrato social que apunta mucho a las políticas de género e intergeneracional, ¿no? Dijo muchas cosas buenas que a primera vista uno podría pensar que está defendiendo a los más pobres, pero termina diciendo que sí, que hay que aumentar la edad de retiro, y termina diciendo que 5 puntos del PBI por rentas generales es mucho dinero. Yo hago la pregunta que siempre hace Bertoni, ¿no? ¿Cuánto dinero es mucho para sostener a aquellas personas que con su trabajo han creado y han ayudado a que el engranaje de este país se mueva durante tanto tiempo? ¿1 peso, 3 pesos, 5 pesos, como lo plantea este señor para dentro de unos años? Creo que dijo a 2030, si no me equivoco. Tendría que buscar en mis apuntes. 2025. En 2025 él dice que del PBI un 4.77 va a utilizar solamente BPS
desde rentas generales para absorber lo que es el déficit. Y bueno, cabe preguntarse, menos de 5 pesos para sostener a los que crearon ese país trabajando con sus brazos, ¿es mucho o es poco? ¿O está bien? ¿O corresponde? Siempre el lado de la reforma para ellos viene por el lado de la economía y no tienen ninguna vergüenza en decirlo a viva voz, dividiendo al pueblo, diciéndole que ellos se van a jubilar con menos porque hay gente que no aporta o que trabaja en negro y ellos mismos están cobrando más de una pasividad seguramente. O incluso están todavía en actividad permanente, porque hay uno de los integrantes del panel que en otra oportunidad, no fue este panel, fue Forteza en otra intervención, que hablaba claramente y decía que los profesionales por lo general lo que hacen es tener una cajita de ahorros con la caja profesional porque se dedican a la actividad privada y son dependientes de alguien en su vida. Entonces, como sus ingresos son altos, pueden pagar a la caja profesional sin ejercer la profesión en forma directa, sino a través de otra empresa que hace sus aportes. Entonces ahí se perdería incluso hasta el principio de verdad material que sostiene el BPS como un requisito fundamental para los aportes de la seguridad social, ¿verdad? Claro. Sí, Karina. Sí, te escucho. No, simplemente que es bastante indignante desde dónde se paran a hablar, y que todos critican el tema de injusticia de las Fuerzas Armadas, cómo son las Fuerzas Armadas y la caja policial y que vienen a complementar ese 5% del PBI, aumentarlo en 2025, pero ya nos ha quedado claro por demás que aparentemente esto no se iría a tocar, ¿verdad? Cuando lo hemos dicho en un montón de ocasiones, las Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con las pensiones militares expresamente, tienen casi el mismo déficit que el BPS, aún pagando solamente jubilaciones y pensiones, cosa que no es así en el BPS, que absorbe mucho más que lo que se trata de IBS, ¿no? También todo lo demás. Esas palabras fueron también del primer interlocutor, Fernando Figueiras, ¿no? Está claro, sí, Karina. Quería preguntarte, antes de terminar, cómo va el trabajo que están realizando ustedes como comisión, entrevistándose con distintas organizaciones del campo social, ya sea sindicatos u organizaciones que están intentando organizarse en el interior y en Montevideo también para defender la seguridad social y sus pilares históricos, ¿no? Bueno, ese tema va lento, a paso sostenido. Estamos logrando pequeñas adhesiones con mucho esfuerzo, porque si bien tenemos mucho empuje, no tenemos los medios masivos de comunicación o la atención que le pueden prestar a la comisión de expertos, porque por supuesto que el trabajo de ellos es full time, ¿no? Y nosotros además trabajamos. Claro. Además de hacer comisión de seguridad social y además de reunirnos con diferentes colectivos, tenemos múltiples ocupaciones, ¿no? En ese sentido, decir que es muy difícil ir en contra de un aparato tan bien armado que está financiado y está totalmente sostenido por el Poder Ejecutivo en este momento. No entendemos mucho por qué aplican la máxima y la mínima a esta gente de decir que no saben por qué el diagnóstico no fue votado en su mayoría, que esto debería ser consensuado en un 100% o en los mayores consensos posibles. Y nos están haciendo difícil la tarea de que entre en la cabeza de la gente que no es su culpa que lo hayan tenido en negro, que no es su culpa que le hayan aportado por menos salario del que percibieron, que no es su culpa que tengan que trabajar aproximadamente entre 48 y 50 años para completar su historia laboral, cuando esta persona, la última de las que hablamos, creo que Iglesias decía,
Pérez del Castillo decía en un momento, hay hijos y entenados. Sí, hay hijos y entenados, en todos lados hay hijos y entenados. En los estratos más bajos, en las partes más vulnerables de la sociedad, pero también en el mundo en el que se mueven ellos, ¿verdad? Porque si estamos hablando de una sostenibilidad de reforma de seguridad social y ellos hablan con un cariño desmesurado hacia aquellos vulnerables, que tendría que haber un pilar cero fuerte, y están hablando obviamente de la pensión vejez, llamemos a las cosas por su nombre, y que habría que atender a esa población objetivo porque son tan vulnerables. Bueno, yo te voy a decir, el otro día conversaba en mi trabajo, en mi escritorio, desde mi punto de vista sindicalista, con una persona enferma con 5 hernias de disco, que hoy tiene un aporte nominal de 91.000 pesos al BPS, y el cálculo que le daban para retirarse por imposibilidad física eran 21.000 pesos por el BPS, y vaya a saber cuánto por la FAP, porque ese es un tema incierto desde siempre, porque nosotros tenemos un sistema que es aleatorio y un calculador automático que no es exacto. Esa persona máxime se podría retirar con 30.000 pesos. Tiene 58 años, quiero decirle a esta gente que habla de los que se retiran por imposibilidad física, como hablando de ellos como una viveza criolla, ¿no? Sí. Quiero decirles que esta persona está a 2 años de la causal y que ha aportado toda su vida, que tiene 5 hernias de disco, que hoy está agarrando en las manos más de 60.000 pesos, y yo le tengo que decir en la cara que aunque se jubile por imposibilidad física con un 20% más de tasa de reemplazo, se va a ir a la casa con la mitad de la plata. Cuando más lo necesita, cuando peor se siente, y al fin de su carrera laboral, que ha sido de trabajos y servicios, ¿verdad? No es ni profesional ni nada. Y para rematar quisiera decir, ese ejemplo que pone este señor, de que el contador que a los 45 se dio cuenta que no le gustaba ser contador, sino médico, y siguió estudiando, me gustaría saber si pudo hacer las carreras en la Facultad de la República, que también la paga el pueblo, y hasta los 45 años, ¿cómo hizo para mantenerse si no trabajó como contador y pudo hacer 2 carreras? Sin temor a decir, hoy no me gusta esto, bueno, voy a optar por otra cosa, ay, bueno, y ahora voy a tener que empezar a pagar a la caja profesional. ¿Qué opciones de vida, no? Decirle a un trabajador que está enfermo, pero a ver, y sin tapujos, sin ninguna vergüenza y con toda la libertad del mundo. La verdad es que lamento indignarme tanto, pero simplemente es triste ver estas cuestiones, y ya te digo, lo veo en materias de la facultad, que hay chiquilines de 25, 30, de menos de 25 años, mucho menos, que te dicen, lo que pasa es que yo veo que acá la gente es muy viva, paga por algo que después uno no puede obtener en beneficios. Por ejemplo, yo tengo auto, me dice una chica, y no me arreglan las calles porque la gente no paga la patente. Y yo decía, ¿en qué mundo estamos y qué trabajo nos falta hacer? Está estudiando relaciones laborales, por Dios. Dios. Bueno, qué futuro. Qué tristeza, ¿no? Porque si yo estoy inmersa en estas cuestiones, también es para sondear un poco el nivel de sociedad. Claro, que estamos no, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Está clarísimo. Karina Sosa, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y la reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Sigamos trabajando para concientizar a la población y que no crean que son un peso para la sociedad. La Constitución los ampara, el Poder Ejecutivo, la sociedad toda tiene que apoyar a todo ciudadano que esté pasando por una situación de vulnerabilidad, y no tiene que ser un peso para nadie. Muchísimas gracias de nuevo y a las órdenes para cuando nos necesite. Hasta luego. 7 de la mañana y 19 minutos. Con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas,
estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes iniciando esta semana, ya terminando abril, en vísperas del 1 de mayo, bueno, que va a estar marcado por la realidad que nos toca vivir, pero que sin duda tendrá en el acto que históricamente ya está realizando los compañeros de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, una voz de compromiso, de lucha, de reivindicación del verdadero sentido de esa fecha histórica. En el marco de la actividad partidaria, bueno, este fin de semana, creo que el domingo, se llevó adelante un plenario una reunión plenaria con compañeros del interior, vía Zoom, como se está acostumbrando en estos tiempos, pero nos decían los compañeros que lo importante era ver cómo poco a poco iba avanzando el trabajo que se ha definido en las principales líneas de acción política de nuestra organización, en el marco de la Unidad Popular, en el trabajo de propaganda, en la lucha por los temas que marcan la realidad política, en particular el esfuerzo por sumar todas las fuerzas posibles a la batalla en defensa de la seguridad social. En esta semana, el miércoles, tenemos la reunión de la departamental de Montevideo. Será también de manera presencial y virtual para facilitarle a compañeros que no pueden llegar a la reunión presencial a no perder su participación y de esa manera poder contar con todas las agrupaciones. Le pedimos a los compañeros, porque estamos realmente en una etapa también de definiciones de temas bien importantes, una participación activa, ¿no? Y estar al tanto de los vínculos que se van a establecer para poder participar de la reunión. Y por último, en materia de anuncios, recordarle que bueno, la actividad de finanzas es parte esencial de la construcción política partidaria, y en el marco de la actividad de finanzas departamental y con el aporte sustancial de la J26, de la Juventud del 26, se está planificando para el sábado 8, o sea, no el sábado, dentro de 2 sábados, la venta de 326 empanadas. Quería explicar por qué. El impulso de los jóvenes nos planteaban, como homenaje al 50 aniversario, vender 50 docenas de empanadas, lo que realmente nos pareció un objetivo que excedía nuestras posibilidades, y se optó por 326 que, hecha la cuenta, da exactamente la mitad de 50, son 25 docenas que dan 326 empanadas, por lo que me dijeron, hice la cuenta, y de esa manera se vincula la actividad de finanzas a este año del 50 aniversario. Pero bueno, en estas circunstancias y en la batalla que damos cotidianamente por fortalecer la organización, por buscar de alguna manera los ejes centrales de la lucha, decimos que esta es una tarea compleja, difícil, pero imprescindible en un mundo y en una sociedad donde lo que abundan y lo que te colocan todos los días son las falsas contradicciones. Una brutal ofensiva de diversionismo ideológico donde lo que es secundario aparece como principal, o lo que no es esencial o no existe se te coloca como una contradicción. En realidad todo esto sirve para tapar la verdadera realidad. La disputa política es a ver si al final me siento no en una mesa y puedo dirigir junto con vos tal o cual cosa. No es por ubicar las contradicciones de fondo. Y acá el eje el eje del análisis está planteado en que en medio de esta crisis, una crisis que tiene que ver con lo sanitario, pero que tiene un trasfondo de crisis del modelo, crisis del sistema, lo que se agudiza es la grieta inmensa
que separa a los que mucho tienen y cada día tienen más, de los que poco tienen y de los que nada tienen, que cada día son más. No nos cansamos de repetir este concepto esencial. En la crisis no pierden todos, pierden algunos. Y esa contradicción no la resolvemos con el diálogo social, se resuelve con organización y con lucha. Así ha sido históricamente. Una crisis que agiganta la grieta en lo económico. Hemos repetido números en las últimas audiciones que tienen que ver con el crecimiento de la pobreza, la indigencia, la desocupación. Que a veces bajó el índice de desocupación, lo que pasa es que ya hay mucho más gente, te agregan que ya no busca empleo, o sea, que hay más gente sin trabajo, que ya ni siquiera busca, porque en estas condiciones, ¿qué van a buscar? Lo que se recurre a la informalidad. Una grieta que se agranda en lo económico, en lo social, que pega en lo educativo. Ahora están hablando de cuándo vuelven las clases presenciales, como que fuera una cuestión mágica. Y cuando vos ves que la cifra de la epidemia o de la pandemia, como se llame, golpean con dureza, sabemos que todo esto es parte de un bla 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 sin sentido. Y la virtualidad, mentira que mantiene los niveles de educación. El otro día escuchaba al presidente del INED, no recuerdo el nombre ahora, afirmar que de acuerdo a la encuesta que ellos hacen, el nivel de aprendizaje en 2019 era el mismo que en el del año 2020. O sea que nos quieren hacer creer que los chiquilines que no se conectan o que se conectan a medias, que son la mayoría, aprendieron igual que cuando tenían clases presenciales. Es brutal. Ahí la grieta se agrava, se agranda, en lo educativo, en lo social, en la salud, en la vivienda. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto si no es a partir de la construcción de una alternativa de izquierda? ¿Cómo podemos encontrar una salida a esta realidad si no se cambia la esencia de la política económica, que es la que marca el resto de las políticas? El otro día, en el aniversario de la Unidad Popular, nosotros planteábamos que hoy en la realidad política uruguaya se había instalado el nuevo bipartidismo. Y esto tuvo alguna repercusión en los medios porque, bueno, no se dice, esto no se dice, y aquí estamos poniendo sobre la mesa las contradicciones de verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos al presidente del Frente Amplio enojadísimo, porque dice que la política es barata, ¿no? Y podemos coincidir que se invierte poco en resolver los graves problemas sociales. Ahora, en lo que no discrepan es de dónde van a sacar el dinero, a quién le van a sacar, porque sobre eso, ¿qué es lo que es lo esencial? Eso es lo esencial. Nosotros vamos a resolver esta crisis ayudando a la gente a costa de deuda que va a pagar la gente o haciéndole pagar los costos de esta crisis a los que se enriquecen y son los responsables en última instancia de la crisis económica que vive el Uruguay. Ahí está la diferencia. Por eso hablamos de alternancia en el poder de partidos que sostienen el mismo modelo con matices que, bueno, podemos coincidir, está mejor tener tal cosa, pero no cambias el modelo. Y si no cambias el modelo, siempre volvés a lo mismo. Siempre volvés a lo mismo. Porque está en el modelo, en el sistema, el juego este de aflojar cuando ya no da para más y apretar cuando necesitan ellos fortalecer o concentrar aún más las riquezas que se generan en el planeta. Entonces, por eso es que insistimos tanto en la necesidad de, aún en estas condiciones, dar la batalla por la organización. Por eso es que insistimos en estas circunstancias, ubicar el eje, por dónde pasa el eje de la lucha. Por eso es que todos los días traemos a cuento el tema de la reforma de la seguridad social, porque por ahí pasa el eje de la aplicación de este modelo, el eje del ajuste, por ahí pasa. Ahora salieron los popes de la economía, Ariel Labriex, Enrique Iglesias, a sostener la inevitabilidad de esta reforma que nos está proponiendo el equipo de expertos, que pasa por los recortes de los derechos conquistados por los trabajadores.
van a salir todos, claro. Enrique Iglesias, presidente del BID, ¿no?, que aparece como una figura indiscutida por la oposición parlamentaria y el oficialismo. Todos recurren a la figura de Enrique Iglesias como un referente. Bueno, es un hombre constructor de estas políticas. Ariel Dabriel no tengo ni que presentarlo. Un decano, director de la UPP, gestor de las políticas neoliberales, claro que están de acuerdo. Por ahí pasa el eje de la confrontación con el modelo, y por ahí es que decimos nosotros hay que concentrar la fuerza de todo el campo popular para esta batalla, porque es en esta batalla que podemos definir si avanza el proceso de profundización del modelo neoliberal o si lo frenamos y lo que avanza es la construcción de fuerzas desde la izquierda, desde el campo popular, para levantar una alternativa real al modelo del capitalismo. Nos vamos quedando por aquí, se nos fue el tiempo, nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos.